mundo ya conoce esta consultoría, pero en el año de 1971 un grupo de contadores públicos con una sólida práctica profesional decidieron asociarse para construir su propia firma y así optimizar la calidad y diversidad de sus servicios. Así Luis R. Argüelles Rosenthal, Francisco J. Chévez Robelo, Fernando Ruiz Sagaún y Ernesto Samarripa Morones fundaron el 1 de septiembre del mismo año Chévez Ruiz Samarripa. En 1994 la firma incorporó un área dedicada específicamente al litigio fiscal con abogados expertos en la materia. Hoy en día a través de ella ofrecen adicionalmente servicios de derecho administrativo, seguridad social y contribuciones locales. En 1996 volvieron a ampliar la práctica profesional a través de un área nueva especializada en comercio exterior. Y en 1997 también abrieron un área dedicada exclusivamente a precios de transferencia. Hoy Chévez Ruiz Samarripa nos enorgullece haber sido pionero en asesoría y consultoría fiscal en el mercado mexicano y nos esperamos por seguir ofreciendo después de más de 30 años la calidad, la innovación y el profesionalismo que requiere el mundo contemporáneo. A continuación los dejamos con César y René. Ellos durante esta hora nos van a hablar de los aspectos relevantes de la contabilidad electrónica. Gracias Jorge y gracias a todos. Mi nombre es César de la Parra, como ya les comentaba Jorge. Antes que nada queremos agradecer que nos permitan este espacio para poder platicar con ustedes y poder estar y tener una plática lo más amigable posible, sabiendo que es un tema tan árido como la contabilidad electrónica y sobre todo para ponernos un poco en contexto de cómo es que ha evolucionado esto, digamos la disposición entró en vigor desde el 1 de enero de 2014, pero ha habido una serie de modificaciones que ahorita vamos a ir platicando poco a poco, con base en las cuales ustedes van a ver que la obligación se ha diferido varias veces y además tenemos ahí un tema relevante por la segunda sala de la Suprema Corte. Bueno, sin más preámbulos, me permito pasar el micrófono a René Mesa, mi socio, para que los ponga en antecedente de toda esta historia de cómo se ha desarrollado la contabilidad electrónica. Hola, buenas tardes a todos. Como saben, a través de la reforma fiscal para 2014 se modificó el Código Fiscal de la Federación y se incluyó una nueva obligación para los contribuyentes consistente en llevar los registros o asientos que integra la contabilidad de forma electrónica. Y aparejado con esto vino también la obligación de proporcionar al SAT de manera periódica, mensualmente, este tipo de información. Y se mantuvo la obligación genérica de que toda la documentación comprobatoria de la contabilidad se siguiera manteniendo como tal en el domicilio fiscal. Por virtud de esta reforma hubo muchos efectos, implicaciones para la iniciativa privada, para los contribuyentes o para las personas morales o personas físicas. Y fue una reforma bastante debatida. En primer lugar, porque el tener que proporcionar esta información le representa una carga administrativa mayor a los contribuyentes. Y si bien ya existía la obligación de llevar como tal unos registros y asientos contables, la realidad y lo que hemos notado es que para cumplir con todas las especificaciones, características y detalle que pide el SAT a través de la información y de las reglas que regulan este tipo de contabilidad electrónica, la realidad es que debe de realizarse diversos ajustes y modificaciones a la contabilidad para poderla proporcionar al SAT. El segundo tema importante o el segundo efecto que hemos notado es que, como cualquier obligación adicional, siempre le implica una molestia, una carga adicional a un contribuyente el hecho de ahora tener que proporcionar nuevas cosas, ¿no? Ya tenemos actualmente muchas obligaciones como presentar declaraciones anuales, pagos provisionales, declaraciones informativas, y proporcionar ahora la contabilidad pues es esta carga adicional pues en perjuicio como tal del contribuyente. Y también hemos notado que asociando esta reforma con otras reformas que hubo en el ejercicio de 2014, y me refiero a la de el famoso buzón tributario
y la nueva facultad de las autoridades fiscales de realizar revisiones electrónicas, pues había una cierta preocupación para los contribuyentes de que al proporcionar este tipo de contabilidad, pues el SAT iba a tener elementos o información que, si no apreciaban correctamente, les podía llevar a generar impresiones o conclusiones precipitadas o equivocadas que pudieran, con esta nueva facultad de las revisiones electrónicas, pues derivar a lo mejor en las famosas ahora llamadas preliquidaciones. Como recordarán, en esta reforma de 2014, pues esta facultad de revisiones electrónicas lo que le brindó al SAT es un procedimiento de poder realizar revisiones tipo auditorías de manera muy ágil, notificándolas a través de medios electrónicos y haciendo liquidaciones o preliquidaciones, es decir, determinando algún tipo de impuesto omitido con base en información que tengan en sus manos. Entonces siempre está este ánimo de preocupación, lo hemos notado, en que al momento de proporcionar esta contabilidad pues pudiera ser utilizada en perjuicio del contribuyente para este tipo de revisiones electrónicas, ¿no? Y sobre todo si consideramos que la contabilidad, analizándola de manera aislada, pues, puede guiar o mal guiar a algún funcionario del SAT para precipitadamente poder presumir que hay alguna falta de cumplimiento de obligaciones fiscales cuando no necesariamente es el caso. Y si nos ponemos dentro del contexto de contribuyentes, a lo mejor en donde usofomes, en donde las operaciones que realizan no son necesariamente muy ordinarias, en algunos casos pues hay operaciones con algún grado de complejidad, o dos, en donde hay un alto volumen de operaciones, pues también está esa preocupación de que al momento de subir la contabilidad, pues, como funciona normalmente en cualquier empresa, pues esta contabilidad muchas veces es sujeta a ajustes, a modificaciones de manera periódica o de manera anual, y pues siempre está la preocupación de que por haberla proporcionado en un primer momento al fisco y después hacer modificaciones, pues que eso pueda dar lugar a suspicacias, a preguntas que después pues, pudieran poner un foco o en atención a algún cliente en particular respecto al fisco. Eso de alguna forma era un avance muy preliminar de esta nueva reforma de contabilidad electrónica y los efectos generales que hemos notado por parte de la iniciativa privada. Ya entrando un poquito más a las generalidades, conforme a las reglas actuales, todos los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad están obligados a proporcionar este tipo de contabilidad electrónica. Hay ciertas excepciones que prácticamente son aquellos que están en el régimen de incorporación o ciertas personas físicas por honorarios o por arrendamiento, que la verdad no son el caso que estamos aquí platicando, pero cualquier persona moral que está obligada a llevar contabilidad, está obligada como tal a proporcionar esto de manera periódica. Cuando sale la reforma fiscal para 2014, se incluyó ciertas reglas para que entrara de manera escalonada en vigor la reforma y que no fuera una obligación que de tajo se le impusiera a todos los contribuyentes. En función de eso, y como lo anticipaba César, pues ha habido varias modificaciones y respecto a partir de cuándo debe de aplicarse estas reglas y cuál es el plazo correspondiente, ya sea 2014 o 2015. A lo largo de la presentación iremos viendo las novedades de cosas que ha publicado el SAT y que han dejado entrever cuáles deberían de ser los calendarios principales para cumplir con esta obligación genérica de la contabilidad electrónica. Entrando un poquito más a cuál es la información que hay que proporcionar, el SAT lo incluyó en una regla miscelánea fiscal y lo dividió en tres grandes rubros. El primero es el famoso catálogo de cuentas contables. Ahorita profundizamos en cada una de las tres.
el segundo son las balanzas de comprobación y el tercero son las pólizas y auxiliares contables. Estos tres son los rubros de información que hay que proporcionar de manera periódica al SAT. Si arrancamos con el catálogo de cuentas, hoy en día pues, cualquier contribuyente, cualquier SOFOM tiene un catálogo de las cuentas contables que utiliza para realizar el registro de sus operaciones, que van desde cuentas de mayor, subcuentas y en algunos casos clientes que tienen una muy abierta su programa contable, pues puedes tener subcuentas. Aquí la primera obligación o el primer rubro de información es que se tiene que presentar el catálogo de cuentas contables que utiliza el contribuyente, cuando menos desglosado a nivel de cuenta mayor y subcuenta. Y el fisco lo que intentó poner a través de reglas es definir qué es una cuenta contable o qué debe de considerarse como cuenta mayor y como subcuenta. Y puso una redacción bastante curiosa en donde dice, oye, los rubros de activo, pasivo, esos no los consideres como una cuenta de mayor. Lo que debes de considerar como cuenta de mayor, y lo publicó en un anexo que está subido en la página de internet del portal del SAT, subió el famoso código agrupador de cuentas del SAT, que es un ejemplo de las cuentas que el SAT ha identificado que deben de formar parte de la contabilidad de cualquier contribuyente. Y por poner un ejemplo, en materia de activos lo que dice es, oye, el rubro caja, bancos, clientes, es una cuenta mayor. Y dentro de ellas pues, puede haber subcuentas. Por ejemplo, en el caso de bancos, la subcuenta es bancos nacionales o bancos extranjeros. La obligación en este caso del catálogo de cuentas, lo que consiste es proporcionar el catálogo que cada persona moral en particular tiene implementado, asociándola con el número de la cuenta del código agrupador del catálogo de cuentas que publicó el SAT. Es decir, hay que hacer como una especie de equivalencia entre la cuenta contable que tiene cada compañía con las cuentas que ya identificó el fisco y que incluyó en uno de los anexos que estaba subido en la página de internet. Para de esta forma que, por poner un ejemplo otra vez, que la cuenta contable que utilice cualquier SOFOM esté identificada con el número, la clave de la cuenta de correspondiente conforme al código del SAT. Todo esto lo menciono porque aunque pues, en la actualidad todos los clientes pues, tienen como tal una cuenta agrupadora contable, pues, hay que hacer todas estas amarres contra las cuentas del SAT para poder proporcionar la información como que ellos quieren. Esta es una de las cosas en donde me refería cuando hablaba de que hay una carga administrativa importante por virtud de esta nueva obligación, en donde pues, hay que ajustar de alguna forma toda la contabilidad que utiliza cualquier cliente, contribuyente contra lo que quiere el SAT para poderle proporcionar la información de manera expedita y amarrada y con las características y detalle que solicita. Este primer rubro de información, otra vez el catálogo de cuentas, la obligación es proporcionarlo una vez y solo si hay modificaciones posteriores en las cuentas de mayor o en las subcuentas, se debe de proporcionar nuevamente ese catálogo de cuentas. La SOFOM que no modifique su catálogo de cuentas, la obligación simplemente será de proporcionarlo una sola vez. Ya veremos un poquito más adelante cuáles son los plazos, pero este primer rubro de información en principio hay que proporcionarlo una sola vez y solo cuando se modifique. El segundo rubro de información es el de las balanzas de comprobación. Aquí hay una obligación mensual de proporcionar mes a mes la balanza de comprobación de cada periodo con un grado de detalle que identifique cuál es el saldo inicial, todos los movimientos del periodo y cuál es el saldo final de la balanza de comprobación de diversas cuentas contables, como son la de activo, pasivo, capital, resultados y muchas cuentas de orden.
Y para esto se establece una obligación genérica de que este tipo de obligación, como les dije, se presenta de manera mensual. Y se presenta el tercero o el quinto día siguiente al mes en donde se deba de realizar el registro correspondiente de las contable. Déjenme poner un ejemplo. Una operación de enero de 2015, el plazo conforme a la legislación fiscal para hacer el registro contable es el mes siguiente, es decir, en febrero. Entonces, la obligación de presentar estas balanzas de comprobación respecto de las operaciones del mes de enero sería el día 3 o 5, dependiendo si es persona moral o persona física, del mes siguiente al que se debe hacer el registro. Si la balanza de comprobación corresponde al mes de enero, el registro se debe hacer en febrero y consecuentemente hay que entregar y proporcionar esa balanza de comprobación a más tardar el 3 o el 5 de marzo. Es decir, la de enero se presenta en marzo, la de febrero en abril y así sucesivamente. En estas balanzas de comprobación, también el tema complejo es que conforme a las reglas que ha emitido el SAT, pues hay que incluir una serie de detalles que muchas veces las genera la contabilidad. El SAT solicitó que tuvieran un nivel de detalle importante que muchas veces pues, no lo tienen la contabilidad actual. La obligación es que estas balanzas de comprobación identifiquen una serie de cuestiones como cuáles son los impuestos por pagar y por cobrar en cada periodo, los impuestos trasladados y acreditables, y dependiendo del tipo de operación que esté identificado, si la operación está grabada, a qué tasa de impuesto, qué cuota le aplicó o si está exenta del pago de impuestos. Entonces, con objeto de cumplir con esta obligación de proporcionar mensualmente las balanzas de comprobación, pues hay que tener el desglose necesario en ellas para poderlas enviar al SAT y que cumplan con las características y especificaciones que están requeridas. Y el tercer rubro de información, y es muchas veces el más complicado, es el de las pólizas contables y los auxiliares de cuenta. En este caso particular se señala, conforme a las reglas del fisco que emitió a través de resolución miscelánea, que la información no se debe de presentar o proporcionar de manera automática por los contribuyentes, sino que solo va a ser requerida por el SAT en ciertos casos muy específicos. Uno es cuando haya un ejercicio de facultades de comprobación, es decir, una auditoría, una compulsa, una visita domiciliaria. En esos casos el fisco puede expresamente solicitarle a cada contribuyente que le proporcione las pólizas contables y auxiliares de cuenta de un periodo determinado que pudiera ser el que le están revisando. O dos, que también es importante, también se pueden solicitar esta información cuando un contribuyente, una SOFOM, esté solicitando o tenga en proceso un trámite de devolución o de compensación de impuestos. En esos casos, el fisco tiene el derecho de solicitar que se presenten esta información contable electrónica llamada pólizas contables y auxiliares de cuenta. A diferencia de lo que sucede en el catálogo de cuentas y las balanzas de comprobación, estas pólizas contables y auxiliares de cuentas no hay que proporcionarlas mensuales, solo en estos casos que acabo de platicar. Y había una particularidad que se incluyó en las reglas misceláneas que regulan este tipo de contabilidad electrónica importante en materia de pólizas contables y auxiliares. Se especifica que en las pólizas contables se deben de identificar los folios fiscales de los comprobantes
correspondientes que soportan la operación que está siendo registrada contablemente. Y cuando hablan de comprobantes fiscales, pues se refieren a los CFDIs. Entonces, técnicamente, en estas pólizas contables, por cada operación se debe identificar cuál es la factura o el CFDI correspondiente, asignándole con el número en la póliza contable. Cuando salió esta obligación hubo también mucho debate, porque de lo que entendemos, pues hay muchas personas morales que en sus propias pólizas contables no llegan a ese grado de detalle de incluir los datos del comprobante fiscal por cada póliza o registro que hacen, ¿no? Y derivado de todas esas debates y opiniones por parte de la iniciativa privada, fue que se permitió, y también esto está incluido en una regla miscelánea, que en lugar de identificar estos folios fiscales directamente en las pólizas contables, se pueda realizar este amarre a través de un llamado reporte auxiliar, en donde se identifique, ahora sí que, el registro contable contra el comprobante. Y bueno, se establece de manera general que si hay alguna modificación o cambio en la información contable que se está proporcionando derivado de algún error o propia modificación, pues que se tiene un cierto plazo de 5 días para subsanar los errores y volver a presentar la contabilidad electrónica. Ya entrando, ahora sí que acabando este apasionante mundo de la contabilidad electrónica, vamos a entrar muy rápido al calendario de obligaciones para dar pie a César y todas las implicaciones legales que puede tener esta compleja obligación de estar proporcionando información. La primera regla que salió en cuanto al calendario de obligaciones fue en la miscelánea fiscal de 2014, que luego se modificó a través de una segunda resolución de modificaciones, en donde se establecía que la obligación de llevar la contabilidad electrónica era a partir de julio de 2014. Es decir, de julio a diciembre de 2014 técnicamente pues ya estaba la obligación de preparar y proporcionar esta información. Y a través de distintas modificaciones a las reglas se pospuso y se difirió la obligación de entregar la información de julio a diciembre hasta el mes de enero. Esas eran las reglas que teníamos hasta hace poquito que se publicó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2015. En esta Ley de Ingresos otra vez se hizo referencia a la obligación genérica de presentar información de contabilidad electrónica y se estableció de manera expresa que esa obligación resulta aplicable a partir de 2015. De hecho, en un artículo transitorio de esta Ley de Ingresos de la Federación te dice que la obligación de la contabilidad electrónica deberá observarse a partir del 1 de enero de 2015. Con base en eso, pues ha estado mucho en el medio la duda respecto a si esta Ley de Ingresos de la Federación hizo que se borrara la obligación de julio a diciembre de 2014 o si esta persiste, ¿no? Otra vez, no es algo que ha quedado no del todo claro, porque ahorita hay pues, disposiciones con obligaciones aplicables en 2015, pero también estaban las disposiciones generales del Código Fiscal de 2014 y la miscelánea de 2014 que también te establece la obligación de presentar la información de julio a diciembre hasta enero de 2015. Entonces, será un tema que a lo mejor platicaremos un poquito más adelante, pero quédense con la idea que está que hay ahí un tema bastante gris respecto a si en 2014 se sigue conservando la obligación de presentar esta información o no. Y finalmente, a través de esta Ley de Ingresos de la Federación y a través de una publicación de un anteproyecto de miscelánea, que es un anteproyecto, es decir, que el SAT ya lo dio a conocer en su página de internet, pero que no se ha publicado en el diario oficial, se estableció una serie de calendarios para que a partir de 2015 o 2016, según aplique, pues cada contribuyente, dependiendo de su tipo o su naturaleza, pues tenga una obligación de presentar su balanza de comprobación
su catálogo de cuentas o sus pólizas o registros auxiliares. De manera general se establece que para todos los contribuyentes relacionados con el sector financiero, la obligación es a partir de 2015, esto es 1 de enero de 2015. Por poner otro ejemplo, para personas morales con ingresos acumulables superiores a 4 millones de pesos anuales 2015, y solo en ciertos casos ya muy específicos, en ciertas personas físicas o en ciertas personas morales con pocos ingresos, respecto de algunos conceptos de información, la obligación se puede patear hasta 2016. De alguna forma estas son las cosas generales. Le paso el micrófono a César para ver más los temas legales implícitos. Bueno, ya que se fueron de espaldas y que vieron la complejidad que implica el mantener todos estos registros electrónicos, y además el detalle, y como lo anticipaba René, uno de los principales problemas que tiene este tema es que nuestra contabilidad muchas veces no es compatible con lo que me están pidiendo las autoridades, lo que implica un gasto administrativo, un desarrollo tecnológico y la modificación de mis registros para dar cumplimiento a lo que señalan las autoridades. Paso número 1, muy grave. Paso número 2, ¿qué va a pasar con esta modificación que también ya les comentaba René, efectuada al Código Fiscal de la Federación, en la que se integra esta nueva facultad de comprobación de las autoridades para llevar a cabo una revisión a través de medios electrónicos? Lo que la autoridad va a hacer es que con toda esta información que nosotros demandamos, ellos la van a revisar y, digamos, de mutuo propio nos van a mandar una preliquidación con unos plazos mucho más cortos que los que nosotros conocemos en los procedimientos de fiscalización ordinarios. Aquí me van a mandar una preliquidación y me van a dar 15 días para que yo, a través de los mismos medios, a través del buzón tributario, les conteste todo lo que les pueda contestar. Desafortunadamente, y bueno, al que no le ha tocado, esperemos que nunca le toque, pero las autoridades cuando ejercen facultades de comprobación, lo hemos vivido en carne propia. No hay nada como el sentarse enfrente de la autoridad y poderle explicar en qué consiste nuestra operación y cómo es que se hicieron los registros, cosa que no vamos a poder hacer con estas revisiones electrónicas de las autoridades, porque va a ser tanta información o tanta documentación podamos proporcionarles a través de medios electrónicos sin tener esta interacción que logras tener en una auditoría, que la verdad da mucho y ayuda a solucionar temas muy prácticos. Entonces, grave este tema de que las autoridades ya vayan a tener toda nuestra información. Y grave que vayan a tener nuestra información sin siquiera haber iniciado facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Si a mí me obligan mes a mes a estar subiendo mi contabilidad a través de medios electrónicos, la autoridad puede hacerlo en el momento que quiera, puede revisarme sin que siquiera yo me entere, iniciar una revisión, y ya que la inicie, mandarme esta preliquidación, y ya yo voy a tener mis 15 días para contestarle. Entonces, esta parte es muy grave. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a saber cuándo me están revisando. Es como si virtualmente estuvieran metidos en nuestro domicilio, revisando toda nuestra contabilidad el día que ellos quieran y a la hora que ellos quieran, y sin que tengan un límite de plazo, ni mucho menos, lo cual lo hace muy grave. Es por esto que creemos que hay muchos argumentos de defensa para promover medios de defensa. Incluso hay aproximadamente entre 25,000 y 39,000 empresas, este era el número así de ambiguo, que han promovido el amparo en contra de esta reforma a la contabilidad electrónica. El medio idóneo para defenderse es un amparo indirecto. El amparo indirecto tenemos 2 plazos para presentarlo, son 30 días a partir de que entran en vigor las disposiciones, o con un primer acto de aplicación tendremos 15 días. ¿Cuál es el tema aquí? Yo podría, si no me he ido al amparo, podría promover un amparo ahorita. Podría promover un amparo como autoaplicativo dentro de los 30 días a partir de que entre en vigor, con esta nueva oportunidad que nos da la Ley de Ingresos y la 7ª modificación a la resolución miscelánea, me dan una nueva oportunidad para irme al amparo dentro de los 30 días hábiles. Entonces van a ser 30 días contados a partir del día en que entre en vigor la Ley de Ingresos y las reglas, lo cual me va a dar, y tomando en cuenta que esto sea el 1 de enero, que entren en vigor, vamos a tener el 13 de febrero. Para que se grabe en esta fecha, es un día antes del Día del Amor y la Amistad. Vamos a poder presentar este medio de defensa en contra de esta obligación de subir la contabilidad a través de medios electrónicos. Les digo afortunado porque para quienes no se hayan ido al juicio de amparo, pues bueno, salió una segunda oportunidad para que podamos irnos al juicio. Violaciones graves que hemos encontrado
es la inviolabilidad del domicilio. Como les decía, va a ser como si virtualmente estén las autoridades en mi domicilio revisando mis propiedades. Entonces hay una violación grave a la Constitución, al derecho a mi privacidad, en el que van a estar invadiendo constantemente mi documentación y sin cumplir lo que señala la propia Constitución, que es que tiene que haber un mandato, una orden debidamente fundada y motivada. El clásico oficio que nos notifican para el inicio de las facultades de comprobación, no me lo van a notificar. Ellos ya tienen todo y ellos pueden empezar a revisarme cuando ellos quieran y yo ni siquiera lo voy a saber. Entonces, el tema aquí no es que yo, contribuyente, no quiera llevar mi contabilidad en medios electrónicos. La voy a llevar, pero no la voy a estar subiendo mes a mes. ¿Por qué? Porque si le empiezo a subir mes a mes, me arriesgo a que tú vayas a hacer una preliquidación de este tipo y en 15 días me vaya a llegar una preliquidación con un crédito que yo voy a tener que defender en unos plazos muy cortos. Otro tema importante es la seguridad jurídica. No sé si ya me están revisando, no sé cuándo empezaron a revisarme, no sé cómo defenderme porque ni siquiera me han avisado. Y la otra, el secreto fiscal. Hay documentación que nosotros podemos mantener y no tenemos por qué hacer pública, salvo que me lo requieran las autoridades de manera expresa. Y aquí por un mandato legal me están queriendo requerir toda la información sin que hayan ejercido facultades de comprobación. Tenemos un tema muy importante, y esto que es lo que hace mucho más atractivo irse al juicio de amparo: la suspensión. La suspensión, y como muchos de ustedes habrán escuchado, se hizo público hace unos días, hace un par de semanas, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder la suspensión. Y me regreso un poquito. ¿Qué consiste la suspensión? Cuando ustedes presentan su amparo o presenten un amparo en contra de esta obligación de subir la contabilidad a través de medios electrónicos mes a mes, o cuando existan modificaciones al catálogo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Se puede pedir una suspensión. ¿La suspensión para qué es? Para que no me obliguen a subir mi contabilidad durante todo el trámite del juicio. ¿Qué es esto? Hasta que la Corte resuelva si es constitucional o no esta obligación de subir la contabilidad a través de medios electrónicos. Como ustedes saben, la Corte, por la carga de trabajo, tiende a emitir una resolución sobre la constitucionalidad de algún tema prácticamente 2 años después de que se iniciaron los juicios de amparo. Entonces es un tema que muchas veces tarda mucho, y lo que queremos precisamente, o lo que se busca con esta suspensión, es pedirle al juez que nos dé oportunidad de no subir esta documentación a través de medios electrónicos hasta que me digan si es constitucional o no, porque si el día de mañana, en 2 años, la Corte resuelve que esto es inconstitucional, pues el daño ya va a estar hecho si yo estuve subiendo mi contabilidad. Lo que buscamos es juez, dime que no tengo que subir la contabilidad hasta que no se resuelva el juicio en definitivo. La Corte hace unos días, como les anticipaba, hay muchos contribuyentes que ya presentaron el juicio de amparo, y la segunda sala de la Corte lo que resolvió hace unos días es que sí es procedente, y en jurisprudencia, que se conceda la suspensión a los contribuyentes para que no deban de ingresar de forma mensual su contabilidad a través de medios electrónicos, a través de la página internet del SAT, y lo único que dice es que sí estamos obligados a mantener nuestra contabilidad a través de medios electrónicos y que se la tenemos que proporcionar a las autoridades cuando así me lo requieran en ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Si llegan y hay una visita domiciliaria y me dicen, oye, quiero un disquete o quiero un CD en el que me des toda esta información que tienes de manera electrónica, se la tenemos que proporcionar. Lo que dijo la Corte es que no la tenemos que subir a través de medios electrónicos. Ojo, y un tema importantísimo: para que a mí me aplique esta jurisprudencia emitida por la Corte, yo tengo que ir forzosamente al juicio de amparo. Voy a mi juicio de amparo dentro de los 30 días hábiles a partir de que entre en vigor la ley de ingresos. Si es que no me he ido al juicio, voy a pedir la suspensión, y lo que va a suceder es que, como es una jurisprudencia emitida por la Corte, va a ser obligatorio para todos los juzgadores, todos los tribunales de nuestro país. Entonces los tribunales de nuestro país están obligados a aplicar esta jurisprudencia, lo cual nos da una certeza de que si vamos al juicio y pedimos la suspensión, por supuesto, con los argumentos debidos y planteándola en la forma en la que tiene que ser planteada, el juez de distrito debiera concedernos esta suspensión. ¿Para qué? Para que en 2 años que se decida si es constitucional o no esta disposición, yo no tenga que subir mi contabilidad a través de medios electrónicos, y con independencia de que yo vaya avanzando en mis sistemas internos para desarrollar todos los mecanismos para mantener mi contabilidad a través de medios electrónicos, que yo no la tenga que subir a la página de internet del SAT, y que como consecuencia de ello no me puedan ejercer una
unas facultades de comprobación de forma electrónica sin que siquiera yo esté enterado. Les comentaba que hay contribuyentes que ya presentaron el juicio de amparo y tenemos 3 escenarios posibles. Entiendo que incluso hay socios de esta asociación que ya acudieron al juicio de amparo y nos podemos encontrar en 3 escenarios. Uno, quien ya presentó su amparo indirecto, le negaron la suspensión antes de que se emitiera el criterio de la Corte, por lo que en cuyo caso sería necesario ampliar la demanda de amparo y pedir la suspensión nuevamente. Se puede pedir tantas veces sea necesario en la medida en que no se haya celebrado la audiencia constitucional. El siguiente escenario, ¿cuál sería? Se presentó el amparo en 2014, pero no me han resuelto sobre la suspensión. Digamos, soy de esos juicios que se quedó suspendido y aún no se ha resuelto este tema, en cuyo caso me van a tener que aplicar la jurisprudencia de la Corte, lo cual es muy positivo. Sin embargo, es importante que se analice si es necesario ampliar la demanda. ¿Por qué? Porque vienen nuevas obligaciones en la Ley de Ingresos y en la 7ª modificación a la resolución miscelánea. Y el tercer y último escenario es el caso en el que no se haya presentado una demanda de amparo durante 2014, pues viene una nueva oportunidad, como les anticipaba, para presentar la demanda de amparo en 2015. Fecha importantísima, acuérdense del 13 de febrero de 2015. Ese sería el momento, antes de esa fecha sería el momento procesal oportuno para yo presentar mi demanda, hacer valer mis argumentos de defensa, los cuales, si bien lo que dijo la Corte no ha juzgado sobre si es constitucional o no una norma, nos da a entender que existe una ambigüedad y que es un tema gris en el que ni siquiera la Corte está seguro si es o no constitucional, lo cual nos da muy buenos elementos o una muy buena idea de lo que pudiera pasar en el futuro. Presentamos nuestro amparo y ya que presentemos nuestro amparo, pedimos la suspensión. La suspensión se tiene que conceder en 72 horas. Entonces son 72 horas en las que tiene que resolver el juez si nos concede o no la suspensión. Esta primera suspensión es susceptible de ser impugnada tanto por las autoridades como por los particulares, y después de eso se señala una fecha de audiencia incidental en la que nos van a decir si nos conceden la suspensión de manera definitiva o si no nos la conceden. Como les anticipaba, hay una jurisprudencia de la Corte y es obligatoria para todos los tribunales del país, por lo que en principio la suspensión debiera concederse para que no estemos obligados a subir nuestra contabilidad mes a mes. Importantísimo, hay que presentar el amparo para estar en este beneficio. Por el tiempo traemos un tema adicional, pero viendo que quedan aproximadamente 20 minutos, no sé si quieren que abramos un periodo de preguntas y respuestas o que comentemos este tema adicional. Que vale la pena comentar algunas dudas. Si quieren pasamos a preguntas y respuestas, y bueno, de antemano agradecemos que nos hayan prestado su atención. Aquí hay una. Perdón, ¿qué panorama tienen los contribuyentes que tramitaron demanda de amparo contra esta normatividad? ¿Y a partir de qué fecha puede la autoridad realizar visitas domiciliarias para solicitar la contabilidad electrónica? Bueno, si quieren yo arranco con la primera de a partir de cuándo pueden el SAT puede iniciar facultades de comprobación como una visita y pedir esta información. Como quedaron las reglas y las obligaciones generales que se desprenden del Código Fiscal y también de las misceláneas publicadas, se establece que información que te pueden pedir sería a partir del 1 de enero de 2015. Para cualquier tipo de auditoría o incluso trámite de devolución o compensación, como regla general, quédense con la idea que solo nos pueden pedir por el periodo de enero de 2015 y en adelante. Y la otra parte de la pregunta es el panorama para aquellos contribuyentes que tramitaron el amparo. El panorama mucho más positivo que cuando se presentó la demanda, eso se los puedo decir seguro. ¿Por qué? Porque la Corte ya dejó entrever, si bien no resolvió si es constitucional o no las normas que se reclamaron, ya dejó ver que es un tema ambiguo, que es un tema que
que tiene sus complicaciones y que es un tema que probablemente fue elaborado con bastantes deficiencias. Y esto, bueno, pues nos da un cierto ánimo de positivismo en el que decimos que es muy probable que se pudiera obtener una buena resolución, una resolución favorable, aunque por supuesto pues no se puede asegurar nada, ¿no? Y tomar en cuenta pues, todas las variantes que hay, ¿no? Esto fue únicamente sobre la suspensión y no ha resuelto sobre la constitucionalidad, pero deja entrever un amparo mucho más positivo de lo que se veía en un principio, ¿no? No, y yo a lo mejor viéndolo con la cachucha de contador desde un punto de vista mucho más práctico, como que me quedo yo con la impresión de que si te vas al amparo, cuando menos vas a ganar la suspensión, ¿no? Y de aquí hasta que se resuelva, pues vas a tener un periodo que esperemos sea muy largo, en donde te quitaste esa obligación de estar subiendo la información de manera mensual o periódica hasta que se resuelva. Lo cual pues sí permite pues ir implementando los sistemas, ir trabajando en el desarrollo de estos sistemas, lo que hacemos es muy tedioso y muy costoso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Digo, es una pregunta que parece obligada, pero preguntan cuál es el costo de hacer el juicio de amparo. Es dependiendo cómo se vaya a plantear. Hay asociaciones que han ido juntas al juicio de amparo. Se puede plantear un esquema en el que vayan como asociación y participen varias sociedades. Se puede hacer por grupos de sociedades, se puede hacer en lo individual. Y dependiendo de esto, bueno, pues por el trabajo que implica cada trabajo o el tiempo que implica la elaboración de cada demanda y tomando en cuenta el número de empresas o si es la asociación, se determinaría pues cuál es la forma más eficiente para ustedes, pues con el beneficio de que podamos pues, ayudarlos, ¿no? En este caso nos pone el catálogo. Hay una pregunta específica dentro del catálogo del SAT en donde se pone una cuenta que es la de estimación preventiva para riesgos crediticios, que esa pues es una cuenta ya muy particular del sistema financiero y yo les dejo a lo mejor dos comentarios aquí. Uno es cómo es posible que no solo estas, sino otras partidas no encuentren una cuenta exactamente idéntica en el código agrupador del SAT. Sin embargo, hay varias cuentas, déjenme llamarlos de manera genérica, se refieren a otros, en donde se pudiera tratar de hacer su asociación. Ese sería el primer comentario general para algunas cuentas en donde no encuentren una específica para asociarlo. Y dos, dentro del borrador del anteproyecto de la séptima resolución de modificaciones a la miscelánea, se incluyó una redacción bastante curiosa en donde dice que todas aquellas entidades que están sujetas a regulación por la CNBV, la CONSAR o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en donde ellos tienen de alguna forma, este tipo de entidades tienen obligaciones específicas y hay catálogos de cuentas que muchas veces la propia CNB emite, que hay una facultad para poder utilizar esos catálogos de cuentas específicos que ya ha aprobado estos organismos CNBB y esos utilizarlos en lugar del catálogo general que subió el SAT y que le aplica pues, al contribuyente o a la persona moral normal. Entonces, esas dos serían las respuestas: buscarlo a través de otros, o dos, a los que les aplique pues, a través del propio catálogo de cuentas específico de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que en su caso aplique. Pasamos a una siguiente pregunta, que dice, si después de 2 años el juez declarara improcedente el amparo, ¿qué represalias habría de parte de Hacienda con los amparados? Este es un tema que es una preocupación natural, yo creo, de cualquier persona responsable de su negocio. Y el tema aquí es, el amparo en México se ha vuelto un instrumento muy común. El amparo en materia fiscal es aún más común, o podría ser el amparo más común. Las autoridades fiscales no, y lo puedo decir abiertamente, no toman represalias en contra de los contribuyentes que se amparan.
Les digo, como les comentábamos, hay entre 25 y 39,000 empresas, incluidos el 75% de los contribuyentes más fuertes de nuestro país acudieron al amparo, y son empresas que constantemente impugnan normas a través de esta vía del amparo, y que no por ello encuentran represalias ni nada de este tipo de parte de las autoridades, ¿no? Las autoridades están acostumbradas a defenderse en estos asuntos, y están acostumbrados a este tipo de litigios, ¿no? No sería algo que debiera preocuparlos, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Y de hecho ahí abundando, como que muchos de las reglas que se han publicado en la miscelánea han venido intentando suavizar la información que se debe proporcionar, aunque de todas formas sigue siendo algo grave. Y se ha hecho mucho pues, ante el ambiente que han visto de que a partir de que salió esta reforma de 2014 pues, hubo muchas compañías que, como había comentado César, se fueron al amparo, ¿no? Al revés, más que verlo como algo negativo, como que ya es un medio de presión por parte de la iniciativa privada para decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, y muchas veces, además de la posible resolución que puede ser favorable o no que emite un juez, cuando pues, hay un movimiento importante de amparos, ha tendido a modificarse por parte del SAT en favor de los contribuyentes este tipo de reglas, ¿no? Una siguiente pregunta es si lo más recomendable para los contribuyentes es irse al amparo. Lo más recomendable para quien no quiera subir su información a partir de enero es, sí, irse al amparo. La única forma de lograr suspender esta obligación es ir al amparo y pedir la suspensión. Si a eso es a lo que nos referimos, entonces sí, lo más recomendable es para temas de tiempo, para temas de poder no subir o de dejar de subir esta documentación a través de medios electrónicos mes a mes, sí es necesario ir al amparo. Y a lo mejor como un tema práctico, y eso sí, pues que ahora sí que yo quitando un poquito el carácter de César, que es como socio del área de litigio, sí ya quedarnos con la idea de que las reglas del juego han cambiado, y aunque a lo mejor podamos obtener una sentencia, una favorable en donde no tenemos que subir esta información, saber que ya se debe de mantener de manera electrónica y debe de llevarse a través de registros contables, ¿no? Poco a poco tenemos que hacer estos ajustes para que cumplan los requisitos y especificaciones que necesita el SAT, pero eso no significa que la tengamos que subir o no, ¿no? Es mucho más fácil preparar esa información y guardarla en el cajón que tenerla que estar mensualmente haciéndola pública y enseñándosela al SAT. Perdón, esto va muy de la mano con una pregunta. Me voy a saltar una pregunta, pero ahorita vamos a regresar. Es que va de la mano con esto. Es si el amparo no llegara a proceder después de 2 años, digamos que en 2 años la Corte ya resuelve sobre este tema y dice, ¿saben qué? Si es constitucional y si estuvo bien. Y la pregunta va en este sentido. Dice, ¿me van a requerir para que yo actualice esta información desde el 1 de enero de 2015? En principio no sería, ahora sí que no podríamos asegurar si nos lo van a requerir así o no. Como lo anticipaba René, el hecho de que se hayan promovido tantos amparos y que sea un tema tan controversial puede hacer que hayan modificaciones después. Sin embargo, esto no implica que dejemos de trabajar en el desarrollo de nuestros sistemas electrónicos para mantener la contabilidad de esta forma. Es el futuro, hacia allá vamos. La intención es hacer todo digital y todo electrónico. Entonces, sí hay que trabajar en estos sistemas, y sí pudiera ser que en 2 años se resuelva el amparo, y dependiendo cómo lo resuelve la Corte, habría que ver si la obligación se tiene que empezar a cumplir desde el 1 de enero, esto es regresarnos, o hacia el futuro, ¿no? Pero es algo que al día de hoy no lo podríamos asegurar. Sin embargo, nuestra recomendación, por supuesto, es trabajar en nuestros sistemas e empezar a desarrollar todos estos catálogos que nos piden las autoridades. También hay una pregunta ya bastante específica de una SOFOM que genera ingresos diarios por distintas operaciones, pero que muchas de esas operaciones son el público en general. Y la duda va más de la mano en, oye, si se puede hacer un solo registro, una sola factura, considerando que es público en general. La regla general, y otra vez, y ahorita veo, es que
la teoría de esto detrás es que por cada operación debiera de haber una factura. No obstante eso, cuando tengan operaciones con el público en general, hay una miscelánea que quedó bastante amplia, que te dice que en operaciones con el público en general se puede emitir una factura de manera diaria, global, como antes lo hacíamos, en donde parece que lo que se puede hacer es, al final del día, emitir una factura que ampare varios registros y no necesariamente identificar persona por persona. Y otra vez, esta regla, la idea solo es que funcione con el público en general y es una medida de simplificación en donde varias operaciones se pudieran registrar con una sola factura cuando estamos hablando del público en general. Entonces, parece que en esta pregunta en específico sí hay una respuesta favorable y es a través de una miscelánea fiscal. Ya nada más. Si quieren seguir con la presentación. Muy bien. Creo que con eso intentamos contestar de manera general las preguntas más importantes que detectamos de esta primera parte de contabilidad electrónica. Y el segundo tema que les queríamos platicar, que también ahorita va a tener bastante relevancia en cuanto a amparo, es la famosa no deducibilidad o deducibilidad parcial de la nómina. Si se acuerdan, en 2014 también hubo una reforma fiscal bastante importante en donde una parte del pago de la nómina es no deducible. La regla general era cuando tú le hagas un pago o una remuneración a un empleado y para él sea un ingreso exento, un porcentaje de ese pago no es deducible y ese porcentaje podía ser el 0.53 o el 0.47 dependiendo de si habíamos tenido prestaciones otorgadas a los trabajadores iguales, mayores o menores respecto del año anterior. Pero la regla general era muy fácil. Si es ingreso exento para el trabajador y tú se lo estás pagando, un porcentaje es no deducible. Y aquí, esta disposición es de las disposiciones que podemos impugnar a través del juicio de amparo, porque por sí mismo está limitando una deducción a través de un artículo, una deducción que muchas veces es un gasto o es una erogación que realiza el patrón, que es estrictamente indispensable para lograr la consecución de su objeto social, y otro, que muchas veces por mandato de otra disposición legal, ley federal de trabajo, etcétera, se establece que tenemos que hacer ese tipo de erogaciones. Entonces, más necesario un gasto que lo que me obliga a realizar otra ley, no hay, porque todos los contribuyentes lo tienen que hacer, y el hecho de que no me dejen deducirlo, pues forzosamente me está poniendo en una situación de desventaja. Y sobre todo, respecto de empresas internacionales o de competidores internacionales que tienen ciertas líneas de producción o que ofrecen ciertos servicios y que no tienen que incurrir en este tipo de gastos en muchas ocasiones. Es un tema en el que les puedo contar que algunos contribuyentes decidieron irse al juicio de amparo a principios del año de 2014. Sin embargo, ahora sí que el momento más, digamos, el más conservador para irse a un juicio de amparo es dentro de los 15 días hábiles contados a partir de que se presente la declaración del ejercicio de 2014. Importante un par de temas aquí. Hay algunas resoluciones ya emitidas por algunos juzgados de nuestro país en las que se ha concedido el amparo y hay otras en las que se ha negado. Es un tema muy controvertido y es un tema que ya se está estudiando en la Corte o está en sus primeras etapas de estudio en la Corte, lo que nos deja ver que esto se pudiera resolver a finales en el segundo semestre de 2015. Sin embargo, para poder nosotros acceder a este beneficio, en el que vamos a buscar, que es presentar un amparo para que no se me establezca esta limitante en la deducción de los gastos que yo efectúo, de las erogaciones que yo realizo y que son exentos para mis trabajadores. El amparo, como les comentaba, se tendría que presentar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la declaración anual de 2013. Entonces hay que tener mucho cuidado si alguien presenta su declaración, adelanta su declaración, la presenta en el mes de enero o en febrero. Bueno, el plazo se tiene que contar a 15 días después de que se presentó esta declaración para poder ir al amparo y poder impugnar esta disposición,
que nos limita la deducción de los pagos que efectuamos en favor de nuestros trabajadores o de las erogaciones que realizamos a favor de nuestros trabajadores y que son exentas para esto. Y ahí simplemente pues, recordar que lamentablemente, como están las disposiciones, pues hay muchos pagos muy generales que se les hacen a los trabajadores que son exentos para ellos, parcial o totalmente, desde las horas extras, primas vacacionales, parte del aguinaldo, PTU, luego los seguros, ya sea de vista, de vida, gastos médicos, vales de despensa, todo lo que es previsión social, que para ellos son exentos. Pues ahora parece que con esta reforma le cargaron la mano a la persona moral, al patrón, de tener que soportar esos no deducibles por esos pagos que legalmente le hacen y que muchas veces conforme a ley. Ahora sí que contra esa no deducibilidad, pues parece que lamentablemente solo está el camino del proceso litigioso. Pero si me permite, nos vamos a regresar a una pregunta adicional que llegó en relación con el tema de la contabilidad electrónica. Nos preguntan, ¿qué pasa si tramité mi demanda de amparo y no se ha resuelto? ¿Puede la autoridad realizar visita domiciliaria y solicitar la contabilidad electrónica? Si ya se tramitó una demanda de amparo, lo que hay que hacer es solicitar la suspensión. Si se solicita esta suspensión, muy probablemente se conceda y las autoridades no podrían realizar esta visita y pedir la contabilidad de manera electrónica. No sé si hubiera alguna pregunta adicional, nos quedan escasos 3 minutos. Bueno, pues agradecemos la invitación y agradecemos su tiempo. Pues estamos a sus órdenes. Nuestros datos de contacto los hemos dejado aquí en las oficinas de la asociación. Mi nombre, les repito, es César de la Parra. Y René Mesa, el área de consultoría. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pues muchas gracias a César y a René de Chile Ruiz Amarripa. De hecho, les comunico a los socios que en la pasada Junta de Asambleas se formalizó la creación de un comité fiscal en el cual estamos invitando también a Chile Ruiz Amarripa para que sean nuestros aliados estratégicos. También se extiende esta invitación a cualquiera de los socios que quiera participar. Solamente sí les pido mucho compromiso. Estamos sesionando una vez al mes estos comités operativos. Pues quien se quiera sumar, pues con mucho gusto Alina recibe sus propuestas y le estaremos informando de este comité fiscal, que la idea es trabajar mucho en estos temas que hemos platicado el día de hoy. Una disculpa ahí por el audio, pero pues, creo que se pudo resolver y a nombre de la asociación les agradecemos su participación y presencia. Muchas gracias.